29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. Te doy la bienvenida a este episodio del especial del medio ambiente de Cositas de Niños. Estamos en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente y es momento de reflexionar sobre qué estamos haciendo para proteger nuestro planeta. Ya no hay un mañana, tiene que ser hoy, si no pagaremos las consecuencias. La crisis del agua se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. Este recurso vital, esencial para la supervivencia de todos los seres vivos y el funcionamiento de nuestras sociedades, enfrenta amenazas sin precedentes, debido a factores como el cambio climático, la contaminación y el uso insostenible. En muchas regiones del mundo, la escasez de agua ya es una realidad diaria, afectando la salud, la agricultura y la economía de millones de personas. Para hablar de este tema invité a una muy querida amiga, Alma Narváez, bióloga, promotora ambiental, fundadora de Colectiva Ecochulel, tutora nacional del Programa Educativo Global Ambiental y Humanitario Roots and Shoots del Instituto Jane Goodall. Formó parte del Consejo Consultivo para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Chiapas. De igual forma, fue embajadora del Pacto Socioambiental de la Fundación Friedrich Ebert, México. Además, es coordinadora del Reto Naturalista Urbano Tuxtla Gutiérrez 2024 e impulsora del colectivo Quibernus Chiapas. En este episodio, hablaremos sobre las causas y consecuencias de la crisis del agua, qué soluciones podrían ayudar a mitigar sus efectos, cuál es la magnitud de este problema y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 12 de la quinta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños quinta temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños y hoy tengo una invitadaza que ya conociste en la introducción y vamos a hablar sobre la crisis del agua. Alma, bienvenida a Cositas de Niños. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos echando el chismecito antes de entrar porque sí, el tema que vamos a platicar hoy da para muchas cosas y sobre todo ahora que, pues no digamos que es el tema de moda, pero ya llegamos a ese punto que pensábamos que iba a llegar hasta 2050 y no. Llegó en pleno 2024 y es, pues, la crisis del agua. Ya estamos presentando muchos problemas de abasto de agua. Y, Alma, quiero abrir con una pregunta que igual suena básica, pero nos va a ayudar como a magnificar, pues, lo que es el poder o la necesidad del agua. ¿Por qué es importante el agua? Pues, justamente nosotros gran parte de nuestro cuerpo está conformada de agua, ¿no? Todo lo que consumimos, todo lo que vemos que está en la naturaleza tiene un porcentaje muy grande de agua. Entonces, todo lo que podamos comer es necesario, ¿no? Que tenga, pues, el mentado H2O y es lo que hace que estemos en esta Tierra. Todo el sistema solar existen muchos planetas y solo en la Tierra podríamos encontrar el agua en el estado que tenemos para poder ser consumible, ¿no? Entonces, es súper importante, es vital, sin agua no podríamos sobrevivir y es necesario para que estemos en la Tierra, ¿no? Antes de entrar como a desmenuzar el tema, ¿cuál es tu percepción general sobre la crisis hídrica? Si pudiéramos decir que ya estamos en crisis a nivel mundial. Creo que ahora se está retomando muchísimo, pero la crisis, te voy a hablar de algo muy personal, porque recuerdo que a mis 8 años, allá en 1998, yo vivía justamente aquí en Chiapas, en una colonia en el cual no teníamos acceso al agua. Para mí, desde ese entonces hay crisis.
¿Te imaginas cuánto tiempo? 1998. Y era de no tener agua para bañarse, no tener agua para absolutamente nada. Me acuerdo que caminábamos muchísimo para ir a carrear agua. Y este tema no es de ahora, es un tema desde hace muchos años, desde los 90 siempre hablamos de pérdida de biodiversidad, de los gases de efecto invernadero y lo que causan en el planeta, pero el tema de la crisis hídrica es hasta ahorita que se le está tomando como la importancia y ya hablamos de una crisis porque lo que pasaba en 1998 en aquella comunidad donde yo viví en el Diamante, ahora está pasando en casi todas. Por eso estamos hablando ya de algo que ya está rebasando porque no solo es allá en aquel pueblito alejado en Chiapas, sino que también está pasando en Veracruz, en Tabasco, o sea, está pasando en todo el mundo, ni siquiera solo en México, no es algo que esté aquí, sino que es el panorama que estamos viendo ahora y que por eso está haciendo que se prendan estos focos rojos de poner el tema en el centro, ¿no?, de la conversación. No, diciendo que está siendo tema ahora porque ya está afectando a las grandes urbes, porque recordamos que este tema comenzó a estar en el escritorio con el tema de Nuevo León, en el caso específico de Monterrey, que no tenían agua. Ahorita tenemos a la Ciudad de México con el Cutzamala que no tienen agua. Entonces, siento que ya viene a ser un tema porque ya está golpeando a las grandes ciudades. No son las comunidades, es una comunidad X. Pero como ya está golpeando las ciudades fuertes, ahora sí es un tema, ¿no? Y porque está también dañando a las industrias. Eso también es otro tema, porque recuerdo justamente que cuando no había agua en Nuevo León, yo andaba en ese rumbo y yo veía agua y la gente bañándose en y es de risa, ¿no? Porque veías a la gente ahora sí que en albercas y todo el rollo, pero había una población que estaba exigiendo que no tenía agua. Entonces, ¿quiénes están llevando el tema de la conversación de la crisis? También eso es un dato importante y lo que tú dices, ¿no? De a quién está poniendo el tema, pero ¿por qué? Y también tiene que ver la industria y no solo las grandes urbes y grandes ciudades, sino porque una industria está siendo afectada y es económicamente. Claro, y para entender el tema de la crisis, ¿a qué nos referimos con el tema de la crisis de agua? ¿A que ya no hay agua? O sea, ¿hay una falta real de agua? ¿Hay falta de infraestructura? ¿A qué nos referimos? Está combinado con todo, porque hay lugares, y lo vuelvo a repetir de la historia que te conté, porque hay lugares donde no hay infraestructura. Por ejemplo, aquí tenemos a Berriozábal, que está a 1 hora de Tuxtla Gutiérrez, que no tienen, o sea, el agua está, pero no hay cómo llevarla, cómo subirla por el tema de la cuenca, cómo está conformada la cuenca para tú hacer accesible el agua a las personas. Ahí estamos hablando de un tema de infraestructura. Pero si nos vamos a una gran ciudad donde no hay biodiversidad, no hay plantas, no hay nada, estamos hablando de sequía, estamos hablando de la pérdida justamente de ese recurso, que aquí lo tuvimos el año pasado, que nos quedamos sin agua, literal, se secó una fuente importante porque ya no alcanzaba por así como para jalar el agua, que también se combinaba con el tema de infraestructura. O sea, tiene que ver en la sequía, las altas temperaturas, la pérdida de biodiversidad en los espacios donde están, porque así como tenemos áreas verdes, también tenemos áreas azules, que es donde están los lagos y ríos. ¿Qué tanta capacidad tienen? Si estamos jalando de más el agua, el tema de cuánto estamos usando, cuánta gente vive donde están estas áreas azules. Y todo eso se combina para tener como, porque no es solo como, vamos a hablar de la crisis, pero también está el tema de la infraestructura. Creo que está como junto con pegado, porque justamente no tenemos un ordenamiento ecológico territorial que pues pueda subsanar como el abastecimiento del agua en todas las ciudades, en muchos lugares del mundo. Y mientras estaba yo investigando para armar la entrevista, me encontré con un término que se llama, bueno, que es estrés hídrico. ¿De qué va este? El estrés, justamente haciendo como cuando nosotros nos ponemos así de que ya no puedo, es justamente eso, ¿no? O sea, ya no hay, cuando hablamos de estrés hídrico es porque ya llegó a su punto máximo. O sea, ya no puedes jalar más agua. Aquí hemos tenido en San Cristóbal, te voy a empezar a dar ejemplos. En San Cristóbal hay estrés hídrico porque hay una refresquera que está sacando demasiada agua por día, por minuto, todavía lo tienen contabilizado, y eso está haciendo que a las personas que viven justamente en el Valle en San Cristóbal, Valle Jovel, no tenga acceso al agua, o el agua que le llega está contaminada. Entonces ya no tienes agua, si antes tenías todos los días agua, ahora tienes un día o 2 días porque ya se llegó al tope, o sea, ya no hay cómo abastecer.
¿no? Y justamente se está hablando ahorita, ¿no? Si ya el agua que está embovedada o que está ahora sí que en la parte más profunda de la tierra se acaba, ¿dónde vamos a sacar agua, no? Porque en muchos lugares es lo que hacen. En San Cristóbal es un caso, ¿no? Y hay todo un estudio ahí de cómo se ha hecho esto del estrés hídrico por falta, una pérdida de biodiversidad y otra, la cantidad de agua que se saca por minuto al día, ¿no? Es como bien complejo todo eso. Y bueno, ya hablaste más o menos de algunas causas, pero en concreto, ¿cuáles son las principales causas de esta crisis? Creo que la crisis hídrica tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. O sea, eso es real, estamos perdiendo muchas hectáreas por día, por minuto. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De estos megaproyectos en diferentes partes del territorio mexicano nacional, que no nos ponemos a pensar que cuando talamos, cuando hacemos este cambio de uso de suelo, pues va a también tener consecuencias en la cantidad de agua que vamos a tener en nuestros hogares. Entonces, de ahí viene uno de los problemas más grandes, la contaminación también, manchones, que esa agua que tenemos está siendo contaminada también por industrias que pareciera que no, pero llegan a contaminar no solo lo que tenemos como agua dulce, también los mares, ¿no? Y otra de las cosas es que el cambio climático que va junto con pegado con pérdida de biodiversidad tiene que ver eso, ¿no? Todo está relacionado, pero lo principal es pues la pérdida de biodiversidad. Si no tenemos áreas verdes, pues no se cumple el ciclo del agua y esto se corta, ¿no? Ya se habla, por ejemplo, en estos estudios globales como el IPCC, que es un informe global de cambio climático, que estamos en los límites planetarios, ¿no? Y uno de ellos es la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, y ya estamos en el punto sin retorno, ¿no? Tenemos que generar todas las acciones para restaurar lo que ya tenemos de dañado, ¿no? Y una de las cosas que tenemos ahorita y que ya está aquí es la escasez del agua, justamente por la pérdida de biodiversidad. Sin entrar en temas como tal políticos, pero sí vamos a tocarlos definitivamente. Con Agua el sábado, en un informe, dijo que, bueno, que el sistema Cutzamala, el que alimenta la Ciudad de México, algunas ciudades del Estado de México, pues dejó de extraer agua de la presa de Valle de Bravo, pero a su vez también tenemos la presa de Villa Victoria y la de Bosque de Michoacán, y el tema es que están muy por debajo de su nivel promedio, o sea, ya no hay para dónde extraer agua, ¿no? Incluso se maneja que Conagua sugirió que el 26 de junio sería el día cero, cuando el sistema de Cutzamala tocaría el nivel más bajo. Hemos escuchado el tema del día cero. ¿Qué es? ¿Existe? Y te lo pregunto porque esa pregunta ya salió en una conferencia mañanera y el presidente dijo, no, ese día no existe, eso es creación de los conservadores. ¿Pero el día cero existe? ¿Es una posibilidad? Pues Antonio, yo digo al Antonio, ¿no? El que dirige el tema de la ONU, pues ya habló del punto sin retorno, que es estos límites planetarios que yo te estoy hablando, que ya tenemos así de los 9 que hay, ya estamos en 3, de que ya no podemos hacer, o sea, las acciones que tenemos que hacer son de restauración. Y el tema del día cero, pues es real, o sea, es un día en el que lo tenemos todos los años con el tema de los suministros a la Tierra. Al principio era en agosto y ahorita ya lo estamos que para junio, luego para julio, luego para junio, de cuando nos acabamos todos los recursos por habidos y por haber, y nos estamos comiendo otro planeta entero, ¿te imaginas? Y eso ya lo vimos todos los años. Cuando empiezan a hablar del día cero en México, todos nos pusimos así como espérate, ¿qué? Ya llegamos a ese punto porque cuando éramos niños hablábamos de eso, algo imaginario, así como, y que los zombies, y ahorita lo estamos viviendo con el agua, ¿no? Pero ya cuando lo vemos decimos sí, porque ya es el día contado, así de que fíjate que este día nos vamos a quedar sin agua. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la estrategia para poder seguirme bañando, para seguir haciendo alimentos? O sea, el tema del agua es un tema crítico y ahí la estrategia, yo creo, ¿no? Que los gobiernos no lo quieren decir porque es un tema que realmente es triste. ¿Cómo vamos a quedarnos sin agua en una de las ciudades más grandes del mundo? Que debería de tener toda una estrategia para poder abastecer a tantas personas. La estrategia que hoy escuché por un científico, Luis Zambrano, que es biólogo de la UNAM, decía que era pues mover, no sacar a la industria como tal, refresquera o lo que sea, más bien mover a la industria a otras zonas, ¿no? A otros estados donde sí pueda abastecerse para que ahora sí que la Ciudad de México
pueda subsanar pues la cantidad de agua que necesita para tantas personas. Y algo que decían, ¿no? Que también que es importante mencionar que el agua no tiene acceso a todos porque es algo que se generó desde la época de la colonia y que justamente solo subsana a ciertas colonias, que la periferia sigue teniendo los mismos problemas y ellos viven con el día cero y la estrés hídrico y todo lo que quieras todo el año, ¿no? Y ahorita, como ni las colonias más afluentes o millonarias están teniendo el problema, es cuando dicen, a ver, Sí, tenemos que ponernos de acuerdo, ahora sí es un ¿no? problema, ¿no? Entonces, ahora sí es un problema. Y está padre y no, pero también están volteando a ver a las personas que todo el tiempo, desde hace muchos años, están teniendo este problema y que ahora sí están diciendo y sacando datos de esas colonias y están sacando ahora sí que todos los proyectos que un montón de banda que yo conozco que me hace muy feliz verlos ahí porque ellos están como en el territorio, mira, no tienes agua, pero puedes captarla de este modo, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Entonces, hay veces que el espacio donde estamos no nos da para ver otras realidades. Y si tú no conoces, si tienes el contexto real de las otras realidades, es muy difícil que tú puedas ver y decir, ay, sí existe el día cero. Quienes ya hemos vivido la escasez del agua, quienes ya hemos estado ahí, sabemos que hay un día cero, donde no Sí. te puedes bañar, no puedes lavar trastes y ni siquiera puedes ir a la escuela, ¿no? Entonces sí es como para pensarle y pues es un tema que se ha empezado a usar por el tema del estrés hídrico y de la huella hídrica, porque esto es una corresponsabilidad, podríamos estar como culpando a mucha banda, pero lo que sí es cierto es que tenemos que ponernos de acuerdo, pero más el gobierno, las personas que están como encargadas de la legislación, Ujú. en hacer toda esta parte del acomodo territorial infraestructura también para que esto no siga pasando, ¿no? Y ver la manera de hacer este proceso de restauración para que el agua tengan acceso las personas al agua. No, y hablando de legislación, lo lamentable es que no se asesoran con expertos, o sea, con personas que sepan del tema, ¿no? O sea, un legislador no te puede venir a hablar del problema del agua y soluciones si no tiene conocimiento al respecto, ¿no? O sea, si contrataran expertos a personas que dominen el tema, que tengan pues todos los elementos para sugerirte algo, pues bueno, que va, pero pues un político difícilmente va a tener esa expertise pues en temas ambientales, siento yo. Te tienes que meter a territorio, porque en el caso de acá, por ejemplo, la cuenca, que llega todo lo que es el cañón del sumidero, hay un montón de municipios que se organizan para ver el tema del problema del agua. Tú no puedes poner allá arriba, por ejemplo, baños, ¿no? Si sabes que vas a contaminar, no puedes poner baños comunes, tienes que usar baños secos, porque si allá arriba usas baños comunes como todos que contaminamos agua, todo eso va a llegar a las colonias de abajo. Entonces tiene que haber toda una estructura de todas las personas que usamos el río, que usamos el lago, para que no haya, por ejemplo, no consumas todo el agua con heces, que es lo que estaba escuchando hoy, que hay personas que ya empezaron a decir, no, es que el agua está contaminada, ¿no? ¿De dónde están agarrando esa agua? ¿Está tratada? ¿No está tratada? O sea, todo eso tiene que ver el ordenamiento ecológico territorial, que ninguna ciudad creo lo tiene, o hay algunas que la están empezando a hacer, pero es porque ya empezaron a reportar problemas y que la gente se está organizando, ¿no? Y las leyes no están hechas de gratis, sino que siempre, yo les digo, no, las leyes de sangre, porque mucha gente pierde vidas justamente para crear un decreto, una norma, una ley, porque ya el problema ya rebasó, ¿no? Y hoy, bueno, platicábamos antes de entrar a la entrevista que hoy hubo un suceso en la mañana, justamente en la mañanera otra vez. Y bueno, veíamos que la reportera Vanessa Hawk de Telemundo mencionaba, ¿no? Que en México, con datos oficiales, 3 de cada 10 viviendas en México no tienen acceso al agua, al menos. Aparte, ponía el ejemplo de una comunidad en Chiapas, ¿no? Que no tenía agua, y lo estamos hablando, pero el presidente contestaba que no, que eso era mentira, que porque Chiapas tenía mucha agua. Que ahí va mi pregunta. ¿Qué garantiza el acceso al agua y que en un lugar haya mucha agua necesariamente significa que su población va a tener acceso a esta? No, es la infraestructura. Y lo comenté al principio, por ejemplo, en Berriozábal, que es un caso, y he estado ahí, de que la gente no tiene agua porque la infraestructura que falta. Así, que el río que tiene salado está contaminado. Entonces, es complejo. Y en esa comunidad, por ejemplo, hay un montón de organizaciones que están
Por ejemplo, hay captación de agua por medio de la lluvia, la neblina, hay captadores de neblina también para agarrar el agua, o sea, no en todos los lugares, por eso decía que tenía que ver mucho si tú conoces o tienes acceso, porque a veces el privilegio nos ciega, no nos da para ver más para allá, o sea, el tema del agua es un privilegio. Quien tiene agua ahorita en su casa es una persona privilegiada, porque hay todo un acceso, por ejemplo, aquí donde vivo ya nos vinieron a decir que nos van a cortar el agua porque ya no va a subir, ya no va a subir. O sea, ¿por qué? Porque ya hay un estrés hídrico, ya no alcanza pues para que llegue a todos porque ya se llegó al punto, ¿no? Entonces, cuando decía eso, pero si aquí en la ciudad, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, hay lugares donde no, o sea, se cortó el agua, el suministro porque no alcanza para llegar allá. Y vuelvo a lo mismo, no hay falta de infraestructura, pero tiene que ver con quienes estuvieron, es un problema igual del pasado, de quien estuvo como diseñando estos para que te llegue el agua. Creo que es muy precipitado decir o afirmar que sí hay mucha agua en Chiapas, sí lo hay, pero las realidades, estamos en el estado más pobre del país. No puedes decir que no, o sea, sí hay una realidad de gente que todavía carga el agua, que le cuesta que llegue el acceso al agua, es un tema. Entonces, creo que es necesario revirar, repensar de cómo vamos a solucionar los problemas si ya los tenemos, porque no podemos hacer como que yo tengo otros datos cuando los problemas los estamos viviendo acá, ¿no? Creo que a mí sí como que me pegó porque digo, sí, cuando en 1998 yo era niña y no teníamos agua, y sigue pasando eso en muchas comunidades, y yo lo he visto porque he viajado y he estado en esas comunidades, es como, y más ahorita, ¿no? El año pasado lo vimos aquí en Tuxtla, muchos lugares se quedaron sin agua en la ciudad, en la ciudad. Entonces sí, creo que es necesario el caminar en otros lugares, visitar otros territorios y conocer las realidades ahorita en temporada de seca, porque también es diferente a que viajes en temporada de lluvia que nos inundamos también, es la otra cara de que hay inundaciones, pero no tampoco tenemos la infraestructura, por ejemplo, para que toda esa agua que llueve El agua. la podamos usar en otra, justamente en esta temporada, ¿no? Embovedar el agua, dicen algunos, tener como estas y infraestructuras que hemos visto en otras ciudades europeas que ya vivieron esto, que están embovedando el agua de lluvia, que están captándola justamente para un suceso de que no haya agua y nos quedamos en el día cero, ¿no? Que nadie quisiera y no quisiéramos vivir, ¿no? Y una pregunta que es, que bueno, las que me mandaron y que yo alguna vez me la he hecho y bueno, van a hacer muchas preguntas de ese tipo a continuación, pero ¿de dónde se abastecen las presas de donde se extrae el agua? O sea, ¿de dónde viene toda esa agua? ¿Solamente viene de la lluvia? ¿De dónde viene? Bueno, hay todo un ciclo del agua, ¿no? Todas tenemos como estas presas, que es donde se jala el agua, pero tiene que ver de dónde vives tú y cuáles como estas áreas azules, que ahora sí les llaman áreas azules, que es donde a veces es donde abastecen, ¿no? En Cuchamala, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya llegó a su límite. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el Usumacinta y en Chiapa de Corzo, por ejemplo, ya no hay agua, está al tope, que fuimos este fin de semana al Cañón del Sumidero y nos tocó ver el cañón casi sin agua y fue como, esa es una isla, ¿verdad? Así como, esa es una isla. O sea, puedes pasar caminando, decíamos, pues sí, y estamos en la parte alta, ¿te imaginas? Entonces hay un problema ahí, ya se captó, pero también tiene que ver cómo está arriba la cuenca, si hay árboles o no hay árboles, la biodiversidad que estamos perdiendo. Entonces el agua tiene todo un ciclo, recordemos a las clases de la primaria, ¿no? El ciclo del agua. ¿Qué necesita el agua, no? De la evaporación, luego vuelve a llover, pero necesitamos también un lugar de captación, los cerros, ¿no? Y que haya biodiversidad, hayan árboles, si no, pues no puede llegar ni tener acceso a ella. Pero prácticamente en todas las ciudades, en todos los municipios, en todos los lugares, hay un lugar donde captan, ya sea un río, un arroyo, donde están jalando el agua y es el que les llega a su casa, ¿no? ¿Y cuáles son los sectores? Bueno, decías hace rato, ¿no? Las industrias y demás, pero ¿cuáles son los sectores que más consumen agua? En México estaba viendo que era el tema de la ganadería, la agricultura, ¿no? Hasta encontré ahí que pues extraen agua de mar. Sí, sí. Entonces hay un proceso, la Salini- desalinización, que es un término, de que usan, es la industria que más jala o hace este proceso para poder, ¿no? Por los nutrientes también que tiene,
pero sí es impresionante, ¿no? De que estas son las que más captan agua y pues, las que ya conocemos y que todo el mundo ya no quiere tener, que ya no tengan concesiones, ¿no? Las refresqueras. Justo, antes de llegar a las refresqueras, era una duda que tenía porque también es una pregunta que yo algunas veces me he hecho desde niño, ¿no? Vemos Ujú. que está acabándose los ríos, y dicen, no, es que los ríos están secando, ya no va a haber agua. ¿El agua del mar, el agua salada de la playa, se puede usar para consumo humano? Sí, sí, se usa ese, te decía, lo apunté porque me cuesta pronunciarlo, es desalinización. Hay todo un proceso en el cual pues tienen que quitar todas las que son pues las sales minerales para poderlas consumir. Y hay algunas refresqueras que la usan también, de ahí jalan el agua para transformarla pues en refresco, en lo que se utilice, ¿no? Y también el tema de la ganadería, la agricultura, también hay algunos que también la usan, ¿no? En este proceso. Y hay, digo, te lo pregunto porque nunca lo he leído, ¿hay algún tipo de ensayos o cosas por el estilo donde ya quieran empezar como a producir agua en laboratorio? En laboratorio, pues yo creo que sí, pero es imposible, o sea, necesitarías que, no, por eso no hay vida en Pregunto. otros planetas, sí, sería como lo más factible, pero pues no, realmente sería como si no todos pudiéramos como decir, no necesitamos el agua, ¿no? Sabemos que la naturaleza es la responsable, pero que hayan estudios, sí, porque esa era la pregunta de secundaria, recuerdo, de universidad también, y es imposible. Necesitamos sí o sí de la naturaleza para la creación del agua. Me te pregunto porque el ser humano se siente Dios, usualmente. Cuando llega al laboratorio, quiere hacer, bueno, quiere hacer la de Dios. Pues dije, bueno, pues igual lo han intentado, no lo sé. Sí, te imaginas, ya la industria no dependería de los lagos. Por eso hace, o tal vez sale más barato, tal vez alguien lo está haciendo, porque hay cosas que no conocemos, que muchos laboratorios están haciendo, pero sí, es sí o sí, y creo que sale más barato ir así, ¿no? Como a un país, como dicen, en vías de desarrollo y captar todo el agua, ¿no? Y mencionabas hace rato que, bueno, las empresas están pues chupándose el agua. O sea, hay ciudades que están quedándose sin agua porque las empresas están chupándose todo el agua. Y en este sentido, Ujú. pues hay muchas denuncias contra Coca-Cola, incluso contra Bimbo, Nestlé, Pepsi, que son los mayores consumidores de agua en este país. ¿Por qué lo hacen, Alma? ¿Y tienen algún tipo de límite? O sea, así como que el gobierno les da, no sé, un límite de 5 litros al día. O no tienen límite, pueden extraer el agua que quieran. Fíjate que ese es un tema que a mí me tocó presentar de propuesta aquí en el Congreso de mi estado, justamente por este problema que hay una refresquera aquí en San Cristóbal. Y investigando me encontré que las refresqueras tienen 100 años para extraer, tienen concesiones de 50 o 100 años y que la legislación lo permite. O sea, no tienes un límite. ¿Te imaginas estar extrayendo a 100 años del mismo lugar todos los días, una cantidad exagerada? O sea, literal están generando un impacto, un estrés hídrico en los lugares. Y por ejemplo, aquí una lucha que me tocó escuchar y estar con los activistas fue en Chicoacén. Pues ahí tienen la presa, ¿no? De CFE y estaban peleando porque había a un familiar de un expresidente que estaba buscando la concesión de un lago, de una laguna cerca de allí, y la pedía a él para 100 años, que iba a poner creo que una cervecera. Entonces las personas se enteraron y pues hicieron se levantaron ellos para no permitir la construcción de absolutamente nada. Entonces hay un vacío legal ahí, por eso no se ha quitado, por eso también está la lucha con los activistas, por ejemplo, de Agua para Todos, Ujú. donde haya visto a Rubén Albarrán, el de Café Tacuba, que también está, aquí en Chiapas, también está con Alma, con una tocaya que es una defensora del agua y del territorio, y nos hablaban de eso, que era bien complicado porque la base legal lo permite. Entonces, el decir de que no, o sea, porque ellos ya tienen su contrato, es lo mismo que una refinería o no refinería, estoy equivocada, con el tema de la extracción de metales. También los canadienses tienen permiso de tantos años y no importa que le estén haciendo el cambio de uso de suelo constante o que estén contaminando el agua, que ese también es otro tema Sí. que tenemos aquí en muchos lugares del país, pero es un problema que está porque hay una base legal que lo permite. Qué lamentable.
qué lamentable porque están siendo cómplices al final del camino, ¿no? O sea, no es, no extraigan, pero extraigan de manera limitada, ¿no? Porque al final del camino, como le dices, se quedan comunidades sin agua por toda el agua que están extrayendo sin control, ¿no? Y esta es una corresponsabilidad porque nos acordemos también que todo lo que tiene que ver con industria, con lo que tiene que ver con esto de la demanda que hay por las personas. Entonces no hay una responsabilidad de nuestra huella hídrica ni de huella de carbono, no tenemos esa corresponsabilidad porque tampoco, también nos falta la parte de la educación ambiental, de conocer que todo lo que hacemos tiene consecuencias y si uno no tiene ese conocimiento, es muy difícil que las personas estén como en esta onda de, estamos causando un problema en conjunto, porque estas industrias existen porque hay alguien que lo está demandando, ¿no? Claro. Entonces hay que crear como, por eso nosotros siempre apostamos a la educación ambiental, porque el conocimiento nos libera y hace que nosotros podamos actuar en territorio y decir, no, esto está mal, porque te llegan a lavar, así como a endulzar el oído o te ofrecen grandes cantidades de dinero y ahí es donde, pues después ves la vulnerabilidad a lo que estás enfrentándote después, porque pues siempre hay cambios de suelo, empieza a haber calor porque pues ya no hay árboles, el agua se contamina porque pues lo que están haciendo allí también tiene un impacto directo en la naturaleza. Entonces es un tema complejo y que debemos también tener esa corresponsabilidad en nuestras acciones diarias y de consumo. Y también hay otro tema por ahí que siempre escucho que es la privatización del agua, las concesiones que le dan a estas empresas para que manejen el agua. ¿Cómo vienen pues este ingrediente pues a joder todo este tema de la crisis? Porque nada más el agua es como para unos cuantos, ¿no? El que tiene acceso y la puede pagar. Eso es bien lamentable y ahí les voy a dejar tarea que vean lo de la abuela Grillo, que es un mini documental muy bonito que habla de eso, en dibujo para niños, porque justamente el privatizar el agua es como decir, ya no puedes ir al mar Claro. y te cierran la playa, ¿no? Porque es solo de una persona en específico, de una persona que él puede entrar y salir y hacer uso de ese espacio y que eso no debería de ser porque la ley según no lo permite. Y por eso es bien importante hablar de los vacíos legales porque hay puntos, comas, ciertas palabras que nos dan acceso y en ese vacío legal, ¿sabes qué? Aquí me dices que sí me das permiso, pero acá como que no y es complicado, el tema de las leyes es como complejo porque hay muchos vacíos donde sí les estás permitiendo hacer la privatización. Y cuando hablas de privatización es de que el acceso también para quién van a hacer. Es solo como para, vuelvo a lo del privilegio, porque solo algunos van a tener acceso al agua y otros no. Sí, claro. Esto es como para ponerse a debatir qué tanto nos conviene y obviamente no nos conviene, solo le conviene a las que van a tener el beneficio económico cuando hablamos de la privatización de algo, ¿no? ¿Tú personalmente, ahorita que estamos, crees que el agua se deba de cobrar o que no se debería de cobrar? Digo porque pues al final del camino el tema de cobrar el agua pues se convierte en una limitante para que las demás personas puedan tener acceso a ella, ¿no? O sea, si no pagas el agua, pues te cortan el agua. Entonces, ¿tú crees que el agua debería ser un servicio público que en un caso particular, al ser el agua, no debería de cobrarse? Creo que deberían, creo, y está mal dicho, pero desde mi realidad, desde lo que yo he visto, creo que a las personas que no tienen ahora sí que lo básico no deberían de cobrarse. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, hay gente que no puede pagar el agua, y es real. Y Sí, entonces un día estaba platicando con con alguien que tiene un puesto político importante, me decía, es que a ellos no les llega el agua porque no pagan su agua. Y yo, pues, ¿cómo van a pagar su agua? Pues si no tienen ni siquiera para comprar huevos. No, es que esa colonia no les podemos dar el acceso porque pues no pagan predial. Le digo, pero ¿cómo van a pagar predial? No van a pagar agua si tienen lo básico y necesario, ¿no? claro. Es hablar y lo que decían hoy en una de las entrevistas es que muchos no pagan el agua y es impresionante cuánta gente de la que tiene la solvencia económica para pagarla no la paga, que la mayoría de las personas que pagan pues son las que realmente no son como las grandes, tienen una industria, pero no la pagan. O sea, el tema de no pagar el agua, lo importante de pagar el agua es que se te da acceso para la infraestructura, para que te llegue, para un montón de cosas, pero hay mucha gente que no la paga. Y también hay gente que le cobran que no tiene acceso al agua. O sea, es un tema complejo que yo creo que deberían de ver a quién sí cobrarle, cuánto cobrarle y cómo, porque definitivamente hay personas que
de las realidades que está México y en toda Latinoamérica es que mucha gente no tiene acceso y no la puede pagar porque no le alcanza. También ese es otro tema que no podemos dejar de ver porque a veces hay mucha gente que se enoja y dice, no es que porque ellos no pagan el agua, es que realmente viven al día. Claro. No pueden ni siquiera pagar lo básico, van a estar pensando en pagar el agua. Y literal, aquí en Tuxtla hay gente que se baña en los arroyos. Y no estamos hablando de colonias lejanas, no, hay gente que se baña en los arroyos. Y hay gente que come sopilotes porque no tiene para pagar la comida. Ese es el contexto en el que estamos. Y eso hay que decirlo porque a veces hacemos como que no lo vemos, como que no lo contamos, pero son otras realidades que sí están pasando. Entonces, que no es todo el territorio, pero hay realidades que rebasan, que dices, sí cobrarles, pero no a todo el mundo, ¿no? La misma cantidad, porque también tiene que ver cómo llega esa agua a esos lugares. Y eso lo platicábamos también con gente que ha venido que están haciendo proyectos muy importantes. Y yo decía, un día peleando, no es que el agua tiene que ser de acceso libre para todos. Ah, sí, dime tú cómo, le digo, pues se supone que para eso les pagan a ustedes, ¿no? Para hacer los planes de desarrollo municipales, desarrollos estatales, para que el agua sea acceso para todos, porque por eso se supone que firman en la ONU como convenio de que los objetivos del desarrollo sostenible y les tienes que garantizar a toda tu ciudadanía que tenga acceso a alimento, o sea, todo lo que dicen los objetivos de desarrollo sostenible. Y justo, digo, por mencionar precios, yo pago la mínima de agua en mi departamento y pago 280 pesos. Y 280 pesos y la gente, pues no creo que todas las personas puedan pagar 280 pesos al mes, al menos de agua. Pues sí, es un tema, siento yo, bien delicado que pues deberían ponerse a analizar, ¿no? O sea, no sé, hacer un estudio socioeconómico y si ven que la persona no puede pagar, ok, va, no te vamos a cobrar el agua. Entonces, no sé, todo es negocio al fin del camino para el Estado. ¿Y cuál es el impacto de la urbanización y el crecimiento demográfico en la disponibilidad de agua? Te lo digo porque en el lugar a donde vayas están haciendo casas y más casas y casas y casas y casas y casas y casas y luego es como, a ver, ok, ajá, ¿y ya pensaron en el agua? ¿Cómo Eso impacta es lo eso? último. Yo conozco, así no, yo conozco muchas colonias muy bonitas, con desarrollo inmobiliario muy bonito, que no tiene agua, que se abastecen por pipas, porque Claro. se les olvidó el agua. O sea, ¿te imaginas qué tan invisible tenemos el agua en nuestras vidas? O sea, es vital, o sea, no podríamos vivir sin ella, pero no está pensado en la infraestructura, en la construcción, el tema del agua, ¿no? Creo que hasta hace unos pocos años aquí en Tuxtla, que yo conozco la colonia, hace poquito les pusieron el tema del agua y pudieron poner como todo lo que se necesita para que tengan acceso. Pero mucho de la infraestructura no piensan a veces en eso. ¿Cómo le vas? O sea, estás construyendo en un lugar que no tiene acceso, que es súper difícil, que sabes que tiene cierta estructura geológica, que sabes que te va a costar el doble o el triple hacer excavaciones y dices, pues no es funcional. Y Ujú. ahí es donde viene todo el tema de me estoy quedando sin agua, pero en realidad nunca pensaron en su creación, cómo iban a meter toda la infraestructura para el agua. Ese es un tema también que es real, que no se está pensando o no se piensa cuando hacen, cómo van a hacer accesible el tal líquido, ¿no? Tiene que ver dónde, si está la cuenca de este lado, si está del otro lado, si es de bajada, de subida, o sea, todo eso tiene que ver porque pues, el agua es un líquido, ¿no? Entonces, sí es como complejo y es verdad, de verdad admirable cómo no piensan en el agua para la creación de la infraestructura. Y Sí, pensado en ciudades de urbanización, por ejemplo, hay proyectos, creo que en la Ciudad de México lo han hecho en las colonias que no tienen acceso, el tema de la captación, que es también cómo ellos a captar el agua, que lo mencionaba un principio, ¿no? Que tienen pues todo un sistema para hacer eso, porque en las ciudades el acceso al agua es a veces limitado por dónde viene, dónde lo jalan. A mí me impresiona cuánto viaja el agua para llegar a la casa de una persona en la Ciudad de México, ¿no? estaba yo leyendo que cada persona en promedio consume 366 litros de agua al día. ¿En qué actividades se gasta más agua y por qué piensas que nos ha valido un carajo y no hemos hecho conciencia y seguimos consumiendo toda esa agua? Es en justamente estaba leyendo, ¿no? De la industria refresquera, las industrias que son como la que más se está jalando el agua ahorita es eso, ¿no? No hay lo vuelvo a decir, el ordenamiento ecológico territorial
no lo tenemos. Eso está generando como todo lo que estamos viviendo ahorita, porque entre más somos, hay como este desplazamiento de las ciudades hacia, si no es hacia arriba, es hacia los lados. Está también habiendo un cambio en el uso de suelo, que también no sabemos, no hay conocimiento de dónde, qué tipo de suelo tenemos, o si lo hay, pues ya no se hace como toda la infraestructura y se está pensando en. Entonces, el agua prácticamente se la están llevando todas estas industrias. No estamos pensando en si la vamos a mover, si es vital o no, pero el tema de cuestionarnos, por eso es importante, yo decía, el tema de la educación, ¿qué estamos consumiendo? No, porque este es un problema circular redondo que ya nos avasalló, o sea, ya llegó a un punto de inflexión y por eso hay un llamado, ¿no? A todos y a todos a repensar nuestro tipo de consumo para que pues volvamos a retomar como la salud en nuestras ciudades, en nuestros espacios, porque nadie está pensando justamente en esto y el problema ya lo tenemos acá. O sea, sí ya hay muchos estudios, todo el mundo dice cuánta agua gastamos, cuánta agua necesitamos y siempre tenemos esta idea de la carencia, pero también hay que pensar a dónde se está llevando todo eso, porque seguramente el agua está, pero no está llegando a todos porque vuelvo a hablar de lo mismo, el privilegio, ¿no? Quién sí lo tiene, quién no. Entonces es complejo solo pensar como en un solo contexto, cuando México tiene muchos contextos en todo el país. Y hemos hablado mucho del consumo, pero ¿qué hay de la contaminación del agua? Y la contaminación, ay, no, me acuerdo mucho de Veracruz. A mí me encanta Veracruz, que yo anduve por un tiempo por allá. Y aquí también en Chiapas lo vemos, por ejemplo, en los mares, que lo conectan ahora sí llegan a tirar químicos, el desagüe, ahora sí que donde llegan también las aguas grises. No existe como tal un tema de tratado del agua en todo el país. Hay muchos lugares que sí están empezando. Y el tema, lo que nos han vendido a lo largo de los años es que México no está preparado por una cultura del cuidado del agua, del separado de la basura, de tanto de residuos sólidos como residuos de aguas grises, por ejemplo. No tenemos todavía como esa cultura, nos dicen. Pero el tema de la contaminación del agua, ¿cuántas colonias, municipios tienen un arroyo, un río que atraviesa la colonia, que atraviesa la ciudad que está contaminada, ¿no? Porque no hay cómo regular el qué hacer con los desechos, ¿no? Entonces sí es como bien complejo y que andamos ahí en los grupos ambientales siempre es, oigan, encontramos a una pipa que está haciendo, ahora sí que poniendo todos los desechos líquidos en tal río, ¿no? O en no sé dónde hay una refresquera que no se hace responsable, hay una tienda con una M gigante también, que aquí, por ejemplo, se dieron cuenta que estaba contaminado el río, pues por esta sustancia, pues por los refrescos, porque los tiraban. Entonces ya se había dado cuenta la gente y pareciera que no tiene un impacto, pero realmente está generando un impacto de contaminación. Y vuelvo a lo mismo, es el tema de cómo se hace la gestión en territorio para todos estos hechos. Y tienen también que ver cómo está la cuenca compuesta, porque si de la parte de arriba de la cuenca están contaminando todo lo que de las colonias o municipios que viven abajo, van a sufrir toda esa contaminación de plásticos, tanto líquido como sólido. Y lo vemos aquí en el Cañón del Sumidero, que a mí me impresionó, por ejemplo, en la temporada de la pandemia disminuyó muchísimo la contaminación por residuos sólidos. Y fue porque en esa temporada empezaron a ver muchísimos pepenadores, o sea, los que recogen basura en las calles, y ya lo que encontrabas era o sea, las cosas mínimas, ¿no? Los plásticos chiquitos o de repente esas cosas de la bicicleta, cosas que no se pueden reciclar o que no puede comprar las recicladoras. Eso encontrabas en el río y había disminuido la cantidad de toneladas de basura que se van, ¿no? Entonces, el tema de la contaminación también es un tema complejo que hay que tratarse, que seguramente en cada municipio, en cada localidad lo están viendo, pero como estamos ahora, la situación requiere un esfuerzo máximo, ¿no? Es un llamado así de que las acciones tienen que ser concretas. La ciudadanía está exigiendo eso y creo que en todo el mundo los que estamos como en esta parte del activismo, que vemos a diario todos los temas a nivel mundial, a nivel nacional, estatal y municipal, vemos con urgencia el que que existe seguramente, pero necesitamos tener como todas y todas incluirnos en estos procesos.
de descontaminar, ¿no? Y más o menos hablamos al inicio un poco del papel del gobierno, pero ¿cuál es el papel del gobierno en las políticas ambientales en todo este problema? Porque si en el camino, pues ellos son los que van a venir a regular. O sea, nosotros quizá tomamos conciencia y nos autorregulamos, pero pues al fin y al camino las políticas públicas, las políticas ambientales, pues van a tener un impacto. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno en todo este problema? Las políticas públicas son importantes porque de ahí es donde parte el presupuesto anual o por sexenio para dar solución a los problemas. Entonces, lo que se tiene que hacer es eso, ¿no? El legislar para la protección ambiental. Porque hay leyes muy bonitas, por ejemplo, pero todas tienen vacíos legales y todos quieren tomar de la naturaleza sin ver las consecuencias después. Es muy fácil llegar y mostrar, por ejemplo, estas construcciones de casas y mobiliarias y todo el rollo, pero después cuando ya ves que ya no tienes agua porque pues se está quedando todo ahí o el impacto que está causando. Entonces las políticas están creadas y diseñadas para resolver una problemática. Entonces ahí tiene que haber como una corresponsabilidad y ahí sí tenemos que ser bien inteligentes y bien conscientes de que quienes ocupen los puestos políticos tienen que ser personas que estén conscientes del tema ambiental. Nadie toma en cuenta el tema ambiental y es lo que tiene que hacerse porque de eso depende nuestra salud. Ya lo vimos con el tema de la pandemia, que lo que ocurre en China ocurre hasta en el lugar más recóndito de México. Entonces, tenemos que ser bien, así como que bien puntuales en que todas las que tomadores de decisiones tienen que saber y conocer el tema ambiental y los retos que implican de aquí a 6 años o más. O sea, estamos yo lo mencioné desde el principio, estamos en un punto de inflexión donde todas las políticas públicas tienen que basarse en estos tratados internacionales que México ya firma, que ha ratificado, que siempre, porque México firma todo, ¿no? Y lo tiene que bajar, que es lo que está costando a lo municipal, porque todo se queda mucho en lo nacional, pero el problema está en el municipio. Entonces, desde el municipio es que, ¿qué problema tienes, no? Que de basura, ¿y cómo lo resuelvo? Quemando la basura. Eso te vas a encontrar en muchos lugares y no es el tema, ¿no? Que tiene que también ver con la industria de qué están consumiendo. Aquí Sí. es un tema de consumo, pero por ejemplo, que eso también estaría bien padre que se legislara, que los que hacen la basura en este sentido, por ejemplo, una empresa, ¿no? De papitas o lo que sea, se lleve su basura. O sea, sí la veniste a dejar a la colonia más recóndita de Chiapas, Sí. pero también tú tienes que tener un programa de cómo la vas a sacar de mi territorio, ¿no? Porque aparte de que el consumo, esto va a enfermar a las personas, los ciudadanos, también me estás dejando un problema ambiental, que luego va a ser un problema de contaminación de ríos, de suelo, o sea, eso también falta legislar. Entonces, es importante pensar en una legislación que ya está, pero nos falta porque después de la pandemia para acá ha habido un cambio, de verdad que ya lo teníamos, que sean para el 2000 y cacho, ¿no? Ya estamos aquí en ese 2000 y cacho, estamos sufriendo todas las consecuencias del cambio climático, de pérdida de biodiversidad. Entonces, Sí. falta pensar en eso, porque los problemas que vimos en la pandemia es solo el inicio de todo lo que dicen, ¿no? Porque hay todo un proceso de estudios donde nos dicen de que si no tomamos ahorita conciencia y hacemos y legislamos y generamos estos recursos para resarcir esos problemas, las personas que vivan en el 2050 la van a pasar peor de lo que estamos pasando nosotros. Entonces, el tema de la legislación, política ambiental, tomadores de decisiones, es el momento para pensar y repensar a quiénes queremos poner en esos espacios, porque de eso depende también la salud de cada uno de los ciudadanos y personas que habitamos los territorios, ¿no? Creo que es necesario también hablar de cambio climático, qué relación hay entre la crisis hídrica y el cambio climático. Está todo junto con pegado, ¿no? La pérdida de biodiversidad. Yo empecé con mi activismo justamente por el tema de la biodiversidad, estudié biología y cuando estábamos, siempre hablaban de los proyectos productivos, ¿No? del cambio de uso de suelo y cuando hay cambio de uso de suelo empieza a cambiar el clima, ¿no? Que estás en una selva alta, después estás en una y cuando ya no hay nada, que a mí me tocó ver un proceso así de que el clima era fresco y de repente se echaron 5 hectáreas y el clima empezó a subir y dices, ahí es donde empiezas a ver los efectos, ¿no? La temperatura se eleva, entonces el tema del cambio climático tiene que ver también con las industrias, o sea, todo está relacionado. Y el tema de la crisis hídrica es el tema, ¿no? ¿Cuántas veces en muchos de los territorios de México hay
pérdida de biodiversidad y luego ya no hay agua, hay escasez de agua, ¿no? Que ya se secó el río y todos, pero ¿por qué se secó el río, no? Porque pues allá arriba de la cuenca pues talaron. ¿Y qué pusieron ahí? Ah, no, pues pusieron unas cabañas bien bonitas, ¿no? Entonces, o generaron monocultivo, ¿no? Empezaron a sembrar o pusieron vacas o pusieron alguna especie que es solo de una especie y de repente ya no tienes polinizadores y de repente pues las especies ya no están, se fueron. Entonces es complejo, pero no lo puedes dejar de relacionar el tema de pérdida de biodiversidad y que esto genera pues un cambio en el patrón del clima, ¿no? El tema del cambio climático es eso, que lo hemos acelerado por cómo estamos consumiendo diariamente, ¿no? Todo esto se ha acelerado. El cambio climático es algo que decíamos, uff, me acuerdo cuando en los 90 decían, ¿no? De que se iban a deshielar y el permafrost y lo veíamos como lejísimos. Y estamos en el 2024 y ya pasó todo lo que decían en esos libros que yo recuerdo y documentales, por eso fue en 1992 lo de Río de Janeiro y hablaban como que si fuera a pasar en cientos de años y ya lo estamos viviendo. Y el tema del cambio climático, que ahora es crisis climática, ya no se usa el término, están diciendo, ¿no? La crisis climática y cómo la vamos a resolver, porque ya estamos en los límites planetarios, ¿no? Entonces sí es como lo tenemos que relacionar sí o sí y ver de qué manera todos y todas podemos solucionarlo, porque nos podríamos echar horas platicando del problema, pero también es necesario pensar en soluciones y basadas en la naturaleza, ¿no? Que ya hay un montón de escritos por la ONU y donde habla, ¿no? Del trabajo en conjunto, comunitario, porque eso nos hace falta, el ponernos de acuerdo y sentarnos a resolver los problemas. Lo mencionaste ahorita, pues sí quise dejarlo como que claro, porque cuando yo estaba viendo los documentales para hacer la entrevista, me topé con que los incendios forestales y la deforestación impactan en la escasez de agua, como con manzanitas, ¿cómo se da esto? Ay, es lo más triste que puede pasar en un territorio que haya un incendio, ¿no? Acabas con todo, con la vida misma, ¿no? Y los incendios tú los ves y, ya lo pagaron y está por abajo. El incendio sigue por abajo, ¿no? Muchas veces. Y no lo vemos. Cuando se presenta un incendio, pues acabas con todo. Aquí tenemos enfrente, de este lado, de este lado está el Cerro Matumaxá, que pues ahí nace una cascada y con los años cada año nunca había tenido este incendio, desde hace 2 años lo incendia, ni siquiera es como que se provoca como de manera natural, sino que ha sido provocado porque quieren hacer cambios o de suelo, ¿no? Para lotar y todo ese rollo. Y es súper triste porque mucha gente ya lo está haciendo, se está quejando de que no hay agua, pero tiene que ver con esos incendios, ¿no? Entonces no podemos dejar de hablar de qué está pasando, que fue creo que hace 2 semanas, justamente en vacaciones, que pareciera que todo México y todo se estaba quemando. Sí, Un montón de gente. Yo veía a la los cruz, chavos de Veracruz Ciudad de en Orizaba, México, ¿no? ajá, Ciudad de México, En la Ciudad de México, bueno, en las zonas que están todavía verdes. sí. Y yo decía, esto está de verdad crítico. Y cuando empezamos a ver los chavos y todos coincidíamos que eran incendios provocados porque iban a generar mobiliarias, iban a poner industria y nosotros, o sea, tras no basta y sobra, dijeran por acá, están generando un doble problema, ¿no? Porque nos estamos quedando sin áreas verdes y también sin áreas azules, porque donde hay áreas verdes siempre va a haber agua, ¿no? Entonces, si ya no hay áreas verdes, pues no va a haber agua, ¿no? Aunque digas que no, pues eso está generando un cambio total ahora sí de manera subterránea, está embovedada, pero va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder ni siquiera jalar esa agua que está embovedada, porque pues no hay quien lo sustente, que son la flora, la fauna que está arriba dentro de la cuenca, ¿no? Prácticamente. Y otra de las preguntas quizá tontas que yo traigo desde que era pequeño es, esta agua, por ejemplo, tengo mi jardín y le echo agua. ¿Esa agua a dónde se va? O sea, ¿esa agua la podemos considerar como perdida o se va al manto freático y de ahí hay un proceso con el sol y todo el ciclo del agua? ¿O ya la consideramos perdida? No, el agua pues las absorben las plantas para generar azuquitar, no para que ellas vivan. Ajá. Ahí, y se van muchas se hace un proceso de vaporización, se hacen nubes, se condensa y luego llueve, ¿no? Y vuelve a bajar. O O sea, sea, todo es un ciclo. no consideramos que es agua perdida. No, hay un ciclo, el ciclo del agua es hermoso, es la vida misma, ¿no?
No, nada se pierde en la naturaleza, todo se transforma, pero una realidad que está pasando es que estamos perdiendo esos ciclos en la naturaleza. Ciclos biogeoquímicos se llaman, el agua es uno de ellos porque tú la riegas, esta se evapora, se hace nube, baja en forma de agua y ahí está. Es un ciclo constante, ¿no? De subir y bajar, subir y bajar. Y la captan las plantas. Hay una Ujú. retención en las raíces y ahí es donde se empieza. Si te das cuenta, cuando vas a un río, bueno, aquí que hay muchas nacientes, hay un montón de árboles que la captan y ahí es donde se genera el lago, el río. Y aquí es bien bonito, aquí en Tuxtla tenemos lugares así donde ves que está el agua y burbujitas, y te da felicidad esa agua limpia, ¿no? Que está Sí. ahí y está presente, pues te digo que las áreas, y justamente está en un área verde aquí, ¿no? Donde hay verde siempre hay agua. Entonces es bien importante también echarnos un chapuzón ahí en qué son los ciclos biogeoquímicos, por qué es importante y por qué les estamos causando tanto problema, porque si se rompen esos ciclos, estamos rompiendo también con los propios ciclos de la vida, ¿no? Yéndonos ya como a la parte de soluciones, ¿cómo crees tú que los programas educativos pues pueden aumentar la conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y de su uso responsable? La educación juega un papel impresionante. Si tú desde niños empiezas a crear conciencia sobre esto, yo lo veo con el caso mío, ¿no? De cómo algo tan que pasó en donde vivíamos, de que no teníamos agua, toda la vida, de ahí nace el activismo también, ¿no? Porque hay esta conciencia, pero también recuerdo a muchos maestros hablar de esto, ¿no? De vamos a sembrar árboles o vámonos al río un fin de semana, que cuando vives en comunidad es más fácil, ¿no? Y nosotros manejamos mucho en pandemia el tema hay un libro que se llama los niños que fueron despojados de la naturaleza, que son los niños de ciudad, no conocen de dónde viene el agua o no conocen los procesos. Entonces, la educación en las ciudades, donde sea, es importante. Hablar de todos estos procesos, por ejemplo, de dónde viene el agua, cuáles son las problemáticas, cómo son por las posibles soluciones, y ahí es donde entra la educación ambiental. Entonces, es súper importante que las infancias conozcan la naturaleza, se acerquen, porque es la única manera de decir que pueden hacer algo que conocen y apoyar algo que conocen. Si tú estás alejado de la naturaleza, es muy difícil que tú quieras tomar la batuta. En estas actividades me ha tocado personas que le tienen miedo a la naturaleza, que nunca tuvieron el acceso a la naturaleza. Entonces es porque pues vienen de ciudades, que son personas que están acostumbrados a la ciudad y la naturaleza es como algo allá, Sí. alejado de. Entonces la educación cumple esta función, ¿no? El ir a aunque sea en el patiecito de la escuela, ir a ver ahí o poner un jardín de polinizadores, o sea, todos estos espacios de pequeño huerto en las escuelas, es importante, nos acercan y sobre todo para conocer qué está pasando allá afuera, que a veces en las ciudades de verdad nos desconectamos un montón del medio natural, que es lo que nos mantiene con vida, ¿no? ¿Y tú piensas que necesitamos políticas de gestión de agua más restrictivas para que comencemos a cuidar más el agua? Definitivamente. Por Sí. ejemplo, el tema de las concesiones, disminuir el tiempo en los espacios donde hacen la extracción. O sea, si hay una demanda, es evidente, pero no podemos estar pasando esos límites, ¿no? Creo que ahí debe de haber una corresponsabilidad también con las personas y con las industrias. Sabemos que todo es dinero, pero si estás vulnerando, estás quitando el acceso. Y a veces es como soberbio, ¿no? Ay, es que nosotros estamos generando tanta cantidad para el dinero, o sea, que está aportando, está dando chambas, pero ¿a qué costo, no? Cuando sabemos que hay otras personas que no tienen acceso y después dicen, no, pero es que esos no pagan, por eso es que no tienen acceso al agua. Y después preguntarte, pero ¿por qué no pagan? ¿No? Es como todo muy complejo, pero es necesario como decía Luis Zambrano, que es un especialista en esto en la UNAM, mover la industria, ¿no? Mover y generar también las políticas necesarias para disminuir la cantidad de extracción, porque estar en un espacio durante 100 años, te imaginas el impacto hídrico que ha de tener, ¿no? Y aquí lo estamos viviendo en mucho, bueno, en San Cristóbal es un hecho, es el ejemplo nacional, ¿no? Y no se hace nada, porque la legislación actual no lo permite. Claro. Entonces, ¿qué se necesita? Todo lo que se crea es una fuerza de voluntad, son voluntades generando cambios, entonces necesitamos tomadores de decisiones que quieran echarse el round para crear y modificar eso que ya no, que es obsoleto y que de acuerdo a los contextos nacionales e internacionales
así urgente tomar medidas, pero a la de ya, para generar cambios más rápidos, porque todos, en todos los lados, de verdad, activistas, personas que estamos y sabemos del tema ambiental, con lo que tenemos y podemos estamos haciendo, ¿no? Y creo que los tomadores de decisiones también se tienen que sumar a esta oleada de cosas positivas en y para la vida, porque lo que queremos es conservar la vida, ¿no? Mencionabas hace ratito que en ciudades de Europa pues empezaron a tomar como acciones para pues evitar este tema del agua. ¿Qué estrategias, pues como mencionar ahorita, fueron utilizadas en otras partes del mundo pues para abordar este tema de la crisis del agua? Para que nos... Una que vi hace poco es en Singapur y también en París. Por ejemplo, el tema de la creación de los huertos, por ejemplo, o la creación de estos parques que tienen para captación de agua, que justamente ponen para que la temporada de lluvia la emboveden o quede en ese espacio y luego la puedan usar, ¿no? Mucho también está en la creación de estos espacios como lagos artificiales, donde pues ponen como las plantas acuáticas, toda la infraestructura para hacer la captación también de esa agua, ¿no? Hay muchos lugares que he escuchado que en París, por ejemplo, que hicieron este proceso del río este que pasa ahí, que lo pudieron limpiar gracias a un proceso de filtrado. O sea que nosotros también queremos hacer aquí en nuestro río, que en París, por ejemplo, eso fue como lo que sonó el año pasado, Sí. que por fin pudieron limpiar ese río que olía horrible, decían, yo nunca he ido, pero dicen que olía terrible, que son esos procesos que también son como, wow, que pudieron hacer ellos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo, no? Es una fuerza de voluntad para poder generar cambios y como son como el transitar a una ciudad verde, porque cuando haces este tránsito también para mitigar también la cantidad de calor, que mucho en Europa se sufre, ¿no? Y hay muchas personas que pierden la vida por lo que estamos padeciendo ahorita, ¿no? Que hay un montón de calor y una de las alternativas es crear como estos jardines, las banquetas también que las han usado para disminuir la cantidad de calor, que son los huertos, los jardines polinizadores, que también esas captan agua y generan pues que la temperatura disminuya, ¿no? Esos son los ejemplos que más he escuchado y que, por ejemplo, desde el Instituto Yengodal, que nosotros pertenecemos a los grupos de brotes y raíces, también me ha tocado escuchar pues de la regeneración de espacios verdes, la recuperación de parques, que pareciera que fuera como muy complejo lo que se tiene que hacer, pero no basta con ir a sembrar árboles, ¿no? Con ir a modificar ciertas estructuras para disminuir el calor y que haya retención de líquido, que es lo que se quiere, ¿no? Y que no, que tengamos esa retención para usarla después y no tengamos como este estrés hídrico. ¿Qué lecciones podemos aprender de otras regiones que han enfrentado las consecuencias de la crisis hídrica? O sea, ¿qué ejemplos podrías tener ahorita de lugares donde ya se enfrentaron a esto y pues todas las consecuencias que tuvo? Creo que en los países que ahorita están como en los desiertos, ¿no? Tomar las experiencias de los lugares donde no tienen acceso al agua, que es, creo que en el norte del país y en otras regiones del mundo donde pues viven así, ¿no? Sin agua, ¿no? Creo que tendríamos que revirar así esos lugares porque ese es nuestro futuro si no tenemos, no podemos todavía o si no generamos los acuerdos necesarios. Creo que esas serían como las acciones que tendríamos que hacer, pero yo creo que no es necesario llegar a tanto y que hay que apostarle a que nosotros como ciudadanos desde nuestros espacios podamos seguir poniéndonos de acuerdo y no desde la confrontación. Creo que eso no funciona, más bien ver la manera de conciliar las partes y generar esto de ganar, ganar, que todo el mundo a veces habla, pero no tenemos que bajar a territorio y no llegar a los extremos de utilizar esas otras herramientas. Porque sí, México es un territorio que tiene mucha agua, pero estamos también optando niveles de consumos de otros países que no son sostenibles para nuestro territorio. Y eso tiene que ver con lo que comiste hoy, con qué tipo de transporte usas, porque también de ahí vienen, ¿no? Podemos estar, y sabemos que hay un porcentaje de la población mundial, que es el 1%, que está generando los gases
gases de efecto invernadero que están generando presión en todos los territorios, pero también hay que tener esta corresponsabilidad de qué tenemos que hacer nosotras y nosotros para no llegar a tomar esas alternativas que son de subsistencia, es para sobrevivir. Entonces no tendríamos que entrar en ese estado todavía, esperemos. Más bien, ¿qué de lo que está pasando ahorita nosotros podríamos generar un cambio transformador para que esas realidades ya no nos estén llegando, ¿no? O que no suframos todavía? ¿Cómo podemos como individuos contribuir en la lucha contra este problema? Lo que a mí me ha funcionado, así, ¿no? Lo que podríamos hacer es, pues justamente ahorita que es temporada de elecciones, exigir a los tomadores de decisiones que en sus agendas esté el tema del agua, el tema del cambio climático, el tema de cambio pérdida de biodiversidad. Y como ciudadanos, pues educarnos, conocer los contextos, ¿no? Quienes podamos y tengamos el privilegio y el acceso al conocimiento, porque también ese es otro tema, pero sí es necesario también ver el tema de nuestra huella hídrica y exigir a los tomadores de decisiones que legislen en favor de nosotras y nosotros, de quienes habitamos los territorios. Y siempre lo digo, ¿no? En las charlas, lo que se busca es conservar la vida, ¿no? Siempre poner en el centro la vida y como ciudadanos pensar también que todo eso que estamos haciendo, qué consecuencias va a tener para el otro y la otra, el prójimo. Y cuando hablo del prójimo hablamos de la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces siempre es importante que como ciudadanos pensemos qué es lo que hacemos y repensar. Nos toca, a los que habitamos en este lapso del tiempo en la Tierra, nos toca repensar nuestra realidad y que todo lo que estamos haciendo a diario está generando un impacto, ya sea positivo o negativo, y tiene que ver también desde qué estamos utilizando, en qué estamos utilizando nuestro presupuesto para garantizar, ¿no? Que en el 2050, por ejemplo, que se está pensando, las futuras generaciones puedan tener acceso a lo que nosotros tenemos, que es ir a un río, ir a una playa, respirar aire puro, si es que podemos. Entonces, es una gran corresponsabilidad. Entonces, todo lo que hagamos suma en beneficio a la naturaleza, a nuestro territorio, pero también pensar en qué vamos a dejar en un futuro, porque los problemas los tenemos acá y ahora, ¿no? Y pensar en soluciones, siempre en soluciones. ¿Cómo pueden las empresas ahora también, ellas por su lado, ayudar a resolver esta crisis? Ellos tienen la responsabilidad porque eso se los piden, ¿no? De si quieren que su producto sea de renombre o que tenga más ventas, ahora sí o sí tienen que tener como sello de que son, y no hacer greenwashing, el mentado greenwashing, ¿no? Como que sí hago, que no hago, pero tienen que ser responsables con el cuidado de la naturaleza en todos sus procesos. Eso de contaminar, eso pues no está bien visto, ni aquí ni en China, o sea, todos tienen hay un proceso de certificación. Entonces, la responsabilidad de las empresas es eso, ¿no? A mí me ha tocado también dar talleres, dar recomendaciones y muchas veces les gana la ambición y luego eso se convierte y no se dan cuenta en multas millonarias. Entonces, sí o sí ellos se tienen que acatar a los temas ambientales porque eso también implica dinero. Entonces, la recomendación sería que ellos sí o sí tienen que hacer estos procesos de certificación porque, pues al final, como sabemos todos, es el tema económico, entonces ellos tienen que hacer su parte para no tener pérdidas económicas, ¿no? Y además que es más atractivo ahora que tu empresa tenga algo con tema ambiental. Eso es real. Cuando menos, ¿no? Por imagen, que colaboren un poco. Es real, o sea, tienen que hacer la responsabilidad y de verdad hay empresas que sí lo hacen y es como, ellos se dan cuenta económicamente hay un elevado de tema económico crece, porque no es lo mismo tener una empresa que ya esté certificada a una que no. Claro. ¿No? Y vuelvo a lo mismo, son tratados internacionales y tienes que sí o sí. La COP que hubo, por ejemplo, en Dubái, todos decían, no, pero ¿por qué pusieron a un petrolero? Porque el petrolero tiene que también conocer toda la situación de lo que su industria está causando. Sí. Y ahí tú le generas esa conciencia porque imagínate, son un montón de días y lo tienes ahí diciendo todo el tiempo qué está pasando. Eso también te tiene que generar algo, no puedes salir como de un evento tan importante con la misma mentalidad. Es una manera también de hacer responsable a las personas, porque
no es como decir, no está, y tampoco generar esta idea de buenos y malos, Sí, sino que el contexto es lo que hace que las cosas nazcan. Por ejemplo, en el tema de la industria de las empresas, están allí porque hay quien demanda esa industria, sí, quién consume, quién está comprando, quién está generando. Se habla mucho de esto en pandemia pasó, ¿no? De que pedías ropa, por ejemplo, en línea, ¿no? Y el tema del embalaje. Y luego empezó a salir esto de que procura que tus productos o que el consumo sea de tu localidad para disminuir la huella de carbono, porque si tú trasladas una ropa de aquí hasta China, imagínate cuánto se gasta, ¿no? De CO2. Entonces también es como ir generando esa idea de qué estoy consumiendo, de dónde viene, cuánto va a viajar, cuántas horas, va a venir en avión, va a venir en barco, en qué va a venir eso que me voy a poner mañana, ¿no? Entonces es como repensar todo eso y hacer también responsable a los que están generando o a los dueños de. claro. En ese evento fue como el tema, porque decían, ¿cómo vas a poner a un petrolero ahí? ¿No? Y yo decía, pues qué bueno que lo pusieron, Sí. porque están generando eso, ¿no? Si lo toma o no, también es otro tema, pero de una u otra manera se está moviendo muchísimo a eso, ¿no? A pensar y a repensar las realidades y qué les toca a ellos hacer, porque es su responsabilidad también, ¿no? Y de manera general, ¿cuáles son algunas soluciones posibles para abordar el tema de la crisis hídrica y garantizar la sostenibilidad del suministro de agua a corto y pues a largo plazo, ¿no? Principalmente apostarle a estos procesos de restauración, principalmente el tema del ordenamiento ecológico territorial en las ciudades, el tema de la contaminación, son temas que sí o sí tenemos que acotar y que se tienen que exigir a las industrias junto con gobierno y la ciudadanía para poder dar soluciones. El tema del agua, si no hay acceso a ella, ¿cómo tú garantizas que el agua le llegue a todos? Generar también políticas públicas para que pues haya un impuesto, iba a decir, no, es pues un presupuesto que sea acorde a la cantidad de personas que viven en las ciudades. Que tú no puedes tener un presupuesto mínimo cuando la necesidad es grande. Entonces, es necesario legislar, es necesario también llegar a estos acuerdos en las áreas naturales protegidas con expertos, con científicos, con gente, no solo de biólogos o ecólogos o personas que tengan que ver con las cuencas, sino también sociólogos, antropólogos, porque es un tema social. Entonces, el tema del agua es un tema para desmenuzarlo así, pero necesitan haber muchas personas involucradas para darle la solución real y dependiendo del territorio, porque México, Latinoamérica es diverso, hay muchas realidades, hay unas que te sobrepasan y dices, ¿cómo le das solución? O sea, es ponerse, sentarse y repensar, porque mucho de lo que está escrito pues ya es obsoleto porque las realidades ya nos llegaron al tope. Ya tenemos el cambio climático, llegamos al punto de inflexión donde dice ya no hay marcha atrás, o sea, sí o sí tenemos que hacer algo ahorita, hoy, en este momento, ¿no? Sí. Y ahora vamos contigo. ¿En dónde nació tu interés por el medio ambiente? Porque una cosa que debo reconocer es que muy pocas personas realmente se interesan de la manera como tú lo has hecho en el medio ambiente. Es cómo fue que surgió tu amor por todo este tema. Fíjate que lo mencioné al principio, pero más que amor era un miedo, ¿no? Lo vi en uno de los talleres cuando nos enseñaron a contar nuestra historia. Y cuando era niña, antes de mudarme a la otra colonia que digo que no teníamos agua, ocurrió una tromba. Llovió muy fuerte, entonces el agua entró a mi casa, se llevó esa noche árboles, murió gente. Me acuerdo que mi papá me llevó a un río grande que se llama La Ventana, me tocó ver caballos, vacas, me tocó ver la sandía, o sea, todo quedó en ruinas. Me tocó ver cómo la gente se quedó sin dinero, sin casa. Y dije, pero, ¿qué está pasando? ¿No? En ese entonces era 1996, 97, y decían que eran los efectos no era el efecto del cambio climático. En ese entonces era el otro tema, se me olvidó. Y fue muy fuerte para mí. Recuerdo que vi un documental en ese tiempo, soy niña de DNA, National Geographic, Animal Planet, entonces miraba todos esos canales y recuerdo que hablaba mucho de eso, ¿no? Y había justamente en 1992, estaba más chiquita,
pero me acuerdo que pasaron el documental de esta activista, una niña justamente en la reunión de Río en 1992 ella hizo y leyó lo que estaba pasando en su territorio. Ella es una señora y sigue siendo activista y me encanta. Y decía yo, pero también eso puedo hacer acá. Me acuerdo que nos juntábamos con los niños, íbamos a juntar basura, hablábamos de temas ambientales, estaba yo que tenía 6, 7 años, 8 años, y yo decía, no, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Siempre era como, ¿qué vamos a hacer? Me vengo a la ciudad y es muy fuerte para mí porque me doy cuenta que no hay río, que no hay nada. O sea, también está con mi vida, la de niña era mucho de ir al río. Sí. Entonces, el tema del agua es como un tema importante. Cuando nos cambiamos de casa, igual y que no teníamos agua, era como, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué no todos tienen acceso al agua? Entonces, todas esas preguntas, ¿te imaginas de niña, una mini Greta Thunberg en un lugar aquí en Chiapas, ¿no? Siempre cuestionando por qué no había agua, qué tendríamos que hacer. Entonces, ya cuando entró en la secundaria es que empezamos a organizarnos con los niños, con los chavos ahí, generamos un área verde, en la prepa ya no tanto, y en la universidad es que empiezo a generar también espacios donde tratábamos temas ambientales. Y ya cuando salgo, me invitan a un evento que fue en Cancún, que es un evento pre-COP, de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, de Biodiversidad, perdón, y es cuando digo, no, pues donde me dan un panorama total y conozco a un montón de activistas de todo el mundo y digo, es que yo también necesito hacer algo así aquí porque también eso que está pasando en África, que está pasando en Madagascar, está pasando en China, en Japón, está pasando también aquí en México. Y es donde en 2016 fundó la colectiva de Cochulel y ya le empezamos a dar forma y en la pandemia nos topamos con el Instituto Jane Goodall, nos dan como toda una mentoría de la gran doctora Jane Goodall y es donde empezamos a encauzar realmente la causa y con Quivernos, dar herramienta también, o sea, fue un proceso muy bonito porque en la pandemia creíamos todos que nos íbamos a morir. Y pues ahí empecé, o sea, es como, ya te conté toda la historia, pero prácticamente fue el camino, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado la colectiva de Cochulel? O sea, ¿cómo ha funcionado? ¿A qué retos se ha enfrentado? ¿Vale la pena tu trabajo, tu esfuerzo, querer como hacer a la gente entender? Es la pregunta del millón. Fíjate, nosotros hacemos mucho voluntariado. La gente piensa que nosotros tenemos siempre como mucho recurso y Sí. que soy millonaria. Y digo, del corazón, sí, claro, porque me nace muchísimo. Es una manera de regresar, de contribuir de todo lo que nos da la naturaleza. Claro. ¿No? El plantar árboles, por ejemplo, que pareciera, ay, no, es que los árboles, siempre lo mismo. Estamos en un proceso de restauración, por ejemplo, ahorita con los del Cañón del Sumidero, que era un sueño para mí y para todas las personas, así como vamos a hacer algo, pero que sea como algo que podamos ver dentro de 10 años, 20 años. Y cuando llegas y lo ves y dices, wow. Pero sí, los retos es más, pues yo no tengo como esto que siempre dicen, ¿no? De los padrinos, es algo que hemos forjado las personas que han estado en colectiva Cochulel, personas que de verdad estamos preocupadas por el tema, que realmente estamos como, fíjate que pasó esto, oye, ¿cómo le hacemos? ¿No? Vamos a hacer esta actividad que probablemente pueda ser por ahí, ¿no? Y nos sumamos. Siempre es con la suma de voluntades. Las organizaciones que están siempre hermanadas con nosotros tienen también esa convicción de ofrecer y de dar, con la corresponsabilidad que implica el tema ambiental. Y el reto más grande, creo, es salirme de esa caja de que no puedes porque eres mujer o porque realmente siempre me ha pasado de que vamos a tocar puertas y no nos abren la puerta. Siempre nos toca estar como insistiendo en otros espacios y todas las actividades que hacemos de verdad son siempre con la intención de ofrecer a las personas el conocimiento. Eso hacemos en Colectiva de Cochulel, democratizamos la información para una mejor toma de los territorios. Y Colectiva de Cochulel nació también desde de esta actividad que fue de ir a un evento pre-COP, pero también de dar talleres con perspectiva de género por proyectos productivos que eran para sus esposos. Entonces, las mujeres, ¿qué taller le puedes dar? Pues de perspectiva de género, ¿no? Y también decirles que, pues ellas también pueden ser productoras, ¿no? Claro. Pueden tener su marca,
que era lo que yo les decía, no pueden hacer jabones, pueden hacer shampoo, pueden hacer esto, pueden también hacer plantaciones, y era como, yo también puedo, claro que pueden, ¿no? Y ahí empezó Colectiva de Cochulel, sí, por eso se está enfocada en perspectiva de género, porque empezó también ofertando estos talleres y también decirle a las mujeres que también ellas pueden ser parte de estos procesos, ¿no? Y colaborar con otras personas, con empresas y que las volteen a ver. Sobre todo es el reto más grande, es ir a tocar puertas y que no nos las abran y nosotros ingeniárnoslas para crear las actividades, ¿no? Porque cada actividad que ustedes están o que han participado en Colectivo de Cochulel son gratuitas, justamente porque hemos conseguido las y los aliados para poder financiarlas, ¿no? ¿Qué significa Cochulel? Para entender. Significa voz y alma de la tierra. Chulel es una palabra tzotzil, celtal, que significa alma, pero una historia que a mí me encanta, que compartió un compañero, era que el chulel fue cuando las personas pierden su chulel, o sea, su alma, aquello que les da vida, los llevaban al bosque para que la recuperaran. Entonces, una actividad que hacemos nosotras, que son los baños forestales, justamente hacemos eso, es hacer una caminata guiada para que las personas recuperen su chulel, su alma. La naturaleza esa virtud tiene, ¿no? De que si estás triste, si estás bajoneado, tienes un problema de salud, caminas 1 hora por el bosque, solo por ir a escuchar, a ver, oler, genera un cambio químico en tu cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí viene el término chulel, y eco, que es voz, que también puede ser casa, entonces voz y alma en la tierra. ¿Cómo ves, Alma, el presente y el futuro del agua? Desde tu experiencia, la situación que estamos viendo, ¿cómo lo ves? Podría ser muy apática y decir que lo veo crítico, pero también confío en el poder de las personas para generar soluciones que puedan hacer que estos problemas se solucionen. Porque algo que ha hecho que nosotros sigamos en esta tierra ha sido la colaboración. Y yo le apuesto a que vamos a ser colaborativos, espero no errar, y que vamos a solucionar esta problemática. Los mexicanos tenemos eso y lo hemos visto en las problemáticas más fuertes, ¿no? Cuando hay terremotos, cuando hay algún problema, nos juntamos para hacer soluciones. Y ahorita que yo he visto pues en las noticias de que ya las colonias imagínate, las colonias que tienen todo el privilegio están sufriendo las consecuencias del agua, obvio les van a hacer caso. Entonces yo le apuesto a que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a generar estas alternativas para la solución. Creo que eso sería, que sí es crítico, y creo que no solo es México, es todo el mundo, tenemos la problemática. Y mi yo más positivo siempre apuesta a que los humanos nos vamos a poner de acuerdo de una u otra manera. Y yo sé que lo vemos como desesperanzador, pero muy en el fondo, siempre, siempre, siempre hay que apostarle a eso, ¿no? Aunque tengamos los problemas acá, yo creo que sí, porque ya lo dijeron, estamos en el punto sin retorno, ya no hay para atrás. Y los gobiernos lo saben porque hay una agenda internacional a la cual están los países firmantes, México es uno, se tiene que acatar a eso. Y sí o sí, porque hay un recurso que se le está dando. Todo lo que pensemos, siempre pensemos que hay recurso, por eso se firme. Entonces, yo le apuesto a eso, a que va a haber un punto en el que tenemos que ponernos de acuerdo y vamos a solucionarlo, porque no hay de otra. Sí o sí tenemos que ponernos de acuerdo. Y sí. Si alguien nos acaba de escuchar, nos acaba de ver y le llamó la atención, se quiere introducir a este mundo del ambientalismo, ¿por dónde le sugieres comenzar? Que ingresen a nuestras actividades, sí, ¿no? Pero creo que sí hay que buscar los grupos, siempre hay grupos locales que están haciendo este tipo de actividades en nuestra comunidad, en todos los territorios. Siempre hay alguien que está haciendo actividades, acercarse, por ejemplo, a las áreas naturales protegidas, o empezar a investigar. Pero nosotros siempre tenemos talleres, ya sean virtuales o presenciales, siempre entren, cada mes tenemos alguna actividad. Y si no, pues escríbanos, ¿no? Que nos contacten en Colectiva de Cochulel, y siempre buscamos la manera de sumar a las personas, porque también es no dejar a nadie atrás, y siempre en esta idea de sumar a todos, ¿no? Y si tú me dices, no, que estoy en tal lugar o estoy en tal país, también conocemos a personas en otros territorios, entonces siempre hay algo.
Pero puedes empezar también, pues conociendo cuáles son las problemáticas en tu territorio, en tu mismo barrio, ¿no? Y cómo dar solución. Aquí tuvimos un proyecto muy bonito que se llamó Lienzo Comunitario y fue prácticamente conocer el territorio y ver cuáles eran las problemáticas. Después de ese taller, las señoras eran las que iban a municipio a dejar cartas, a cartas de petición para solucionar los problemas. Creo que, y siempre, ¿no? La unión hace la fuerza y hay que apostarle a eso, a crear colectiva y a seguir haciendo equipo y contactar a los grupos locales que ya estén haciendo algo. Y si esta persona, pon tú, otra persona más bien, nos escuchó, nos vio, y ya se preocupó, ¿cómo pasar de la preocupación a la acción, Alma? De la preocupación, o sea, sí, eso de la preocupación siempre pasa. Es como cuando empiezas, estás, Dios mío, nos vamos a morir todos, ¿no? Sí. Siempre, siempre, siempre. Ya me pasó, ya lo viví. ¿Cómo pasas eso a la acción? Nosotros en todo el país tenemos los grupos Brotes y Raíces, es del Instituto Yengoda. Entonces también podríamos ahí, si nos manda mensaje, decirles, oye, quiero formar un grupo, ¿de dónde empiezo? Nosotros también podemos dar esa herramienta de cómo empezar, que nos escriban, que nos contacten y damos la mentoría, ¿no? Lo mismo que te contesté, ¿no? De ver la manera de contactar y no quedarte con ese miedo, ¿no? Siempre hay soluciones y llevar la esperanza en acción, siempre tocar a territorio. ¿Qué es lo que más cuesta? Generar actividades en territorio. ¿Cómo lo hago? Y por ejemplo, en Kibernos te da mucho de eso, ¿no? Del liderazgo, cómo tú vas a ser un líder ambiental o líder en todo lo que tú quieras, cómo vas gestionando, cómo vas generando alianzas. Eso también te da como esperanza porque el estar haciendo, aparte de que conoces la realidad, te da también el siempre hacer en pro de los demás. También evita que tú estés en ese, no estoy haciendo nada, ¿no? Que a mí me ha tocado ver a activistas de muchos años que nos decían eso, nunca hay que perder la esperanza ni la fe en las personas, ¿no? Todo y pareciera que sí es como bien complicado. Yo le decía, es de la Sierra Gorda, la activista, y nosotros, pero ¿cómo lo logramos, no? En comunidad. Cuando tú trabajas en comunidad puedes hacer muchas cosas, desde rescatar un río hasta rescatar un parque, ¿no? Entonces es como, todos quisiéramos ser líderes o activistas, pero también tiene como sus... Y si ya te entró el tema ahí de que cómo puedo y estoy triste, pues te va a llevar a la acción, sí o sí, ¿no? Entonces, bienvenida sea la incomodidad, el cuestionarse de que, hey, ¿por qué? Y si nos vamos a morir, porque eso nos va a llevar justamente a la acción, ¿no? Si nos valiera un cacahuate todo lo que está pasando, nos valiera un cacahuate nuestro nivel de destrucción y siguiéramos sobre la misma línea, ¿qué va a pasar, Alma? ¿A dónde vamos a llegar? Pues los estudios dicen, así, ¿no? Todo eso ya está como perimetrado, así de qué va a pasar si tú no tomas acciones urgentes basadas en la naturaleza, pues entornos contaminados, ¿no? Va a ser imposible poder respirar, vamos a tener problemas de salud respiratorias muy fuertes, el nivel de temperatura va a aumentar en algunos lugares, ya no vamos a tener acceso a agua limpia, ni a nada, o sea, de verdad es desolador lo que nos espera para el 2050, ¿no? Tampoco el acceso a la comida, o sea, todo eso, si no tenemos agua, pues no tenemos alimento, si hay pérdida de biodiversidad, tenemos, pues esto lo que decía de los ciclos de la vida, se pierden, ¿no? Entonces, es un problema, por ejemplo, en muchos países del África, que ahí el doctor Dirso nos presentó una tesis que él hizo en un lugar de en África, que ya no tenían mamíferos grandes. ¿Y qué pasa cuando no hay mamíferos grandes? Ya no hay quien se coma los ratones. Y si hay exceso de ratones, hay exceso de pulgas. Y si hay exceso de pulgas, pues le pica a los humanos y hay enfermedades. Y te quedas, no, pues sí. Entonces empiezan a haber pandemias. Entonces, o sea, es lo que lo que vivimos con la pandemia, pero ahora va a ser más recurrente, ¿te imaginas? Entonces, todo el tiempo vamos a tener pandemias, todo el tiempo vamos a tener como problemas de salud. Y aquí hay que pensar algo, la naturaleza va a seguir su causa, pero quienes estamos realmente en peligro de extinción porque ya no vamos a poder habitar la Tierra, somos el Homo sapiens, esta especie, ¿no? Porque los procesos se siguen dando y con el tiempo, pues nosotros no vamos a ser aptos para esta nueva realidad, llena de contaminación, no vamos a tener acceso al agua, no vamos a tener acceso a espacios libres
para respirar, entonces eso nos va a generar problemas. Entonces lo que se prevé para el 2050, que es hacia donde se ha visto, pues van a ser panoramas de verdad desoladores y que pues quienes van a estar en peligro somos nosotros como especie, ¿no? Un último mensaje, Alma. Que pues sabemos que los problemas ambientales son un tema crítico, pero debemos de tomar acción ante ello, no ser apáticos, porque el miedo nos lleva a dos cosas, a quedarnos estáticos o movernos. Yo le apuesto a que nos vamos a mover para generar cambios positivos en el territorio, que nos vamos a poder organizar en comunidad y en colectiva para afrontar todas esas problemáticas que tenemos actualmente. Y que sí o sí tiene que ser en colectiva, no más. No es lo que ha hecho que la vida como la conocemos en la Tierra siga subsistiendo. Entonces tenemos que apostarle a eso, a exigir a los gobiernos, a los tomadores de decisiones para que las cosas sucedan, pero ya, en positivo para todas y todos. Y gracias por este espacio, la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir. No, Alma, al contrario. De inicio, antes de irnos, ¿cuáles son las redes sociales de Colectiva? En Facebook estamos como Ecochulel, en Instagram como Colectiva Ecochulel. Ahí nos pueden seguir y bueno, todavía hasta ahí tenemos todavía redes sociales, entonces nos pueden mandar mensajes y siempre estamos como atentas y contestando, ¿no? ¿Y tus redes sociales? Las mías, pues Alma Nava, Alma-Nava en Instagram y Alma Nava en Facebook. Ahí me pueden seguir. Alma, de verdad, muchas gracias. Agradezco tu tiempo para hablar de ese tema tan delicado, tan difícil, que pues al parecer a nuestro gobierno pues lo quiere esquivar, pero estamos conscientes que es una realidad y que si no metemos mano en este momento nos va a cargar literal el payaso. Admiro tu trabajo, admiro tu labor, como te lo decía, muy pocas personas se interesan por el medio ambiente y todavía mucho menos personas se interesan por el bien de los demás y creo que tú conjuntaste todo esto y de verdad lo admiro, lo celebro, te respeto mucho y te admiro demasiado, amiga, por el trabajo que estás haciendo con la colectiva y porque este trabajo de educar a la gente no es fácil, es trabajo de visibilizar no es fácil y es lo que en este momento nos puede sacar adelante. De verdad, Alma, te agradezco mucho por esta oportunidad y espero vernos pronto otra vez en otra conversación sobre otro tema ambiental. Gracias por el espacio y pues nada, síganos y de verdad estoy muy contenta y gracias por tus palabras porque no es muy común que lo escuche. Siempre estoy como en el hacer y qué podemos hacer y es bonito decir eso, ¿no? De educar, pero nosotros lo hacemos con toda la convicción de que lo que hagamos hoy va a generar un cambio positivo mañana. Entonces, siempre pensamos en las infancias, en las personas que tengan la oportunidad de ver lo que yo vi, lo verde, lo bonito de la naturaleza y que todos y todas de verdad tengamos acceso a ella, porque ahí es donde viene nuestra salud, nuestro alimento, nuestro sustento, tanto física como mentalmente, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias. Bonita tarde. Alma, de verdad, gracias. Y esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre reciclaje. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.